Capítulo 461. Regreso al dominio humano. 5. Ha pasado tiempo desde que estuve aquí. Mirando la metrópolis que era la ciudad de Aston, sentí una ola de nostalgia recorrerme. Realmente había pasado tiempo desde que volví al dominio humano y todo se sentía extraño, desde los rascacielos que cubrían cada centímetro de la ciudad hasta el ambiente general del lugar. En comparación con en Loure y Sanor, simplemente se sentía diferente. Después de separarme de Douglas, y de alterarme la cara con la máscara, mi primera parada fue la casa de mis padres. Bueno, en cierto modo, también se podría argumentar que esta era mi casa, ya que realmente no tenía mi propia casa. Después de todo, solía vivir en los dormitorios de Locke. Este debería ser el lugar, ¿no? Me detuve en seco ante un edificio enorme y comprobé otra vez con el GPS del teléfono. Luego entré en el edificio, que pertenecía a la Guild de Cazadores de Demonios y era el lugar que Amanda había dado a mis padres para garantizar su seguridad. Al entrar en el edificio pude entender por qué Amanda había decidido traerlos aquí. En cuanto crucé el umbral, varios guardias de rango intermedio bloquearon la puerta. Al aparecer, sentí varios escáneres láser sobre mi cuerpo. Alto ahí. Una voz potente retumbó mientras varios guardias venían a recibirme en la entrada. Era obvio que los rayos láser podían detectar mi fuerza, porque todos me miraban con seriedad. Desconcertado, me quedé quieto mientras los guardias me rodeaban poco a poco. Uno de ellos, fornido, con una mirada afilada y seria, me escrutó de arriba abajo. Diga su nombre y el motivo por el que entra aquí. Miré al guardia frente a mí y sentí su aura, entonces pensé en secreto. No exageraba cuando dijo que la seguridad aquí era estricta. En cuanto a tamaño y fuerza, era comparable a Caime. Le sonreí educadamente, toqué mi cara y le di mi identificación. He venido a ver a mi familia. En el mismo momento en que toqué mi cara, esta cambió a mi apariencia normal, con pelo, por supuesto, y una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro del guardia, que tomó apresuradamente mi documento. Lo comprobó varias veces, bajando y levantando la cabeza, durante un minuto más o menos, hasta que, justo cuando iba a molestarme, su expresión se descompuso y balbuceó. ¿Y es usted en verdad? ¿Eh? Tras sus palabras, él y los demás guardias se acercaron a mí rápidamente. Soy un gran fan suyo. Esa pelea fue increíble. La he visto repetidas veces. La forma en que les hizo saber a esos bastardos arrogantes su lugar. Sobrecogido por la atención que los guardias me prestaban, di un paso atrás, algo desconcertado. ¿Qué diablos está pasando? La forma en que me miraban era como si fuera su celebrity favorita. Aunque había esperado alguna reacción tras mi actuación en la conferencia, notó que fuera a ser así de intensa. Yo estaba acostumbrado a ser ignorado y a pasar desapercibido, así que esta repentina cambio me tomó por sorpresa. Sabía que esto iba a pasar. Antes de que pudiera hacer algo, sonó una voz clara pero cansada detrás de mí. La reconocí al instante y giré la cabeza, lleno de alegría, mi salvadora había llegado por fin. Amanda. Sí. Amanda estaba en la entrada del edificio, con una camisa azul simple y una camisa blanca lisa, su pelo, atado en una cola de caballo, ondeaba de izquierda a derecha mientras caminaba hacia mí. Al verla acercarse, había que admitir que, aunque llevaba ropa sencilla, su belleza era tal que hipnotizaba a todos los guardias presentes. Sin prestar atención a las miradas, se detuvo a mi lado y miró a los guardias que me rodeaban con una expresión de disgusto. No les pago decenas de millones de dólares al mes para que se queden ahí parados y sean fans de él. Vayan a su puesto. Sí, señora. Al escuchar las palabras de Amanda, todos los guardias bajaron la cabeza y se disculparon rápidamente. Me devolvieron mi tarjeta de identificación y se retiraron a sus puestos. Cuando los guardias desaparecieron, Amanda suspiró. Tienes que tener más cuidado. Después de lo que hiciste en la conferencia, tu nombre ya no es desconocido, ahora eres una de las personas más famosas del dominio humano. Tu cara es muy reconocible. Toqué mi cara y murmuré. Así que... Sí. Amanda asintió con la cabeza antes de empezar a caminar hacia el extremo del edificio. Naturalmente la seguí desde atrás. Parando frente al elevador, Amanda presionó el botón y lo llamó. Con un pequeño sonido, el botón se iluminó. Retirando la mano,
Amanda se giró para mirarme. ¿Cuándo llegaste? Justo ahora, ¿tú? Esta mañana. Ya veo. Esto tenía sentido. Ya que tuve que esperar a que Gebes me diera la lágrima élfica, además de esperar a que Douglas terminara con sus tareas, regresé al dominio humano a una hora mucho más tarde que los demás. Mirando a mi alrededor, pregunté. ¿Y qué hay de tu madre? Ella ya se está acomodando en casa. Haciendo una pausa, por un momento vi cómo se le movían las cejas. Fue muy sutil y casi imperceptible. Por un momento pensé que me había equivocado, pero sus siguientes palabras me hicieron entender que había visto correctamente mientras su rostro se desmoronaba ligeramente. También ya conoció a Nola. G. Mis ojos se abrieron ampliamente cuando escuché esto. ¿Ya conoció a Ñola? Sí, vivimos en el mismo piso después de todo. No hablemos de su reacción. ¿Tan mal? Sí, y yo también la he conocido. Está muy emocionada de verte. Una sonrisa apareció en mi rostro cuando dijo esto. Con un fuerte sonido, las puertas del ascensor se abrieron y rápidamente entramos. Presionando el botón superior, el ascensor pronto se cerró y sentí una sensación de empuje desde la planta de mis pies. Sin inmutarme por ello, mis cejas se fruncieron de repente mientras pensaba. Espera, ¿ya le dijiste que iba a venir? Sí. Amanda inclinó la cabeza y me dio una mirada de qué pasa. Mi boca se contrajo cuando vi esto. Y aquí estaba yo tratando de sorprenderla. Bueno, en retrospectiva, esto fue lo mejor. Después de todo, había pasado bastante tiempo desde la última vez que vi a Ñola. La memoria de un niño es corta y ella podría haberme olvidado. Escuchar que estaba emocionada por mi llegada me hizo sentir más relajado. Asterisco. Había un total de 200 pisos en el edificio, y ni siquiera nos llevó medio minuto llegar al piso superior. Una vez que las puertas se abrieron, seguí a Amanda fuera del ascensor. La caminata no fue larga. Como el piso superior estaba reservado para los huéspedes más selectos, solo había un par de habitaciones. Aquí estamos. Deteniéndome frente a una puerta grande, mi corazón se aceleró sin saberlo. Cerrando los ojos, rápidamente me recompuse. No había necesidad de que estuviera nervioso. Estaba a punto de conocer a mis padres. No era nada que pusiera en peligro la vida ni nada por el estilo. Diablos, ni siquiera estaba nervioso cuando planeé infiltrarme en Inferno, una organización que era incluso más grande que el Monolito. ¿Por qué iba a estar nervioso ahora y no entonces? En medio de mi intento de convencerme de que no estaba nervioso, extendiendo su mano y colocándola al lado de la puerta, con un sutil clic la puerta se desbloqueó. Luego, colocando su mano en la manija de la puerta, Amanda abrió la puerta. Con una sonrisa en su rostro, se giró para mirarme y dijo: No hay necesidad de estar nervioso, ya están güey. Wow. Pero ni siquiera a la mitad de su frase, se le congeló la boca. Tras lo cual, con un pequeño susurro, algo pasó volando por encima de nosotros mientras una voz suave y alegre resonaba en el aire. ¿Esto? Mirando la escena que se presentaba ante mí después de que la puerta se abriera, mi boca se contrajo mientras tenía problemas para procesar lo que estaba pasando. De pie en el medio de la habitación, con un suave resplandor naranja envolviendo su cuerpo, Mónica levantó la mano en el aire. Ñola, que llevaba un lindo vestido rojo de una sola pieza con lunares blancos por todas partes, levitaba en el aire. Mirando a Mónica, Ñola se rió incontrolablemente. Más. Mirando a Ñola que levitaba frente a ella, la sonrisa de Mónica se amplió. ¿Quieres ir más rápido, Ñola? UM. Ñola apretó los puños y asintió con la cabeza repetidamente. Más rápido. Vale, allá vamos. Con una sonrisa satisfecha en su rostro, el brillo alrededor del cuerpo de Mónica se intensificó y el cuerpo de Ñola se disparó hacia adelante. Wow. La voz de Ñola resonó por toda la casa mientras su cuerpo volaba por todas partes. Mirando la escena que tenía delante, abrí y cerré la boca repetidamente. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé tan sin palabras que sentí que la boca se me iba hacia abajo del cuello. ¿Qué demonios está pasando?
Para hacer las cosas aún más confusas, sentados en el otro extremo de la habitación estaban mis padres junto a un par de caras conocidas. Donna y la madre de Amanda. Parecía que les daba igual que Ñola estuviera volando por la habitación. Wow. La alegre voz de Ñola volvió a resonar por la habitación mientras su cuerpo zigzagueaba por cada rincón de la habitación. Con una expresión apagada en la cara, Amanda negó con la cabeza y dijo con simpatía: Esta mañana yo era igual que tú. ¿Estoy inten? Oh, Ren, por fin estás aquí. La aguda voz de Mónica me interrumpió a mitad de la frase. Tras sus palabras, todos se dieron cuenta de mi presencia y el cuerpo de Ñola se detuvo en el aire. Hermano. Gritó alegremente mientras extendía ambas manos. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Ñola se disparó de repente en mi dirección. Cogido por sorpresa, abrí los ojos de par en par y el cuerpo de Ñola se estrelló contra mi pecho, quitándome el aire. ¡Ah! Por suerte, pude atrapar a Ñola con seguridad, que se acurrucó en mi pecho como un cachorro que no había visto a su dueño en años. Hermano. 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 Gritó repetidamente mientras su cuerpo se aferraba fuertemente a mí. Bajé la cabeza y la miré, una suave sonrisa apareció en mi rostro. Extendí la mano y acaricié su pequeña cabeza. «He vuelto, ¿me has echado de menos?» UM. Te vi en la tele. Muy guay. Mi hermano es el más guay. ¿De verdad? Al escuchar sus palabras de alabanza, sin quererlo, la sonrisa de mi rostro se profundizó. No voy a negar que se siente bien que ella me elogie. Mientras Ñola seguía acurrucada en mis brazos, de repente oí la voz de mi madre desde la distancia. Ay, Ñola, tu hermano está cansado, no te le pegues tanto. Levantándose de su asiento, se acercó rápidamente a nosotros y agarró a Ñola por las axilas, tratando de arrebatármela de los brazos. No. Sin embargo, Ñola tenía un agarre fuerte. Agarrándose a mi cuerpo como un pulpo, se negaba a soltarme. Ñola, suelta ahora mismo. No. Desafortunadamente, a pesar de todas las protestas de Ñola, mi madre demostró ser demasiado para Ñola, y rápidamente la sacó de mi cuerpo. Luego, volviéndose hacia Amanda, le entregó a Ñola. Amanda querida, ¿me harías un favor y la sostienes un poco? Ok. Asintiendo con la cabeza, Amanda tomó a Ñola en sus brazos. Aunque Ñola quería protestar, bajo la mirada de nuestra madre solo podía obedecer. Al ver que Ñola se había calmado, aplaudiendo las manos con una mirada satisfecha en su rostro, se volvió para mirarme. Ok, mi turno. En el momento en que sus palabras cayeron, mis ojos se abrieron de par en par. Mierda. ¡Umph! Desafortunadamente, me di cuenta de sus intenciones demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, ya se había lanzado en mi dirección y al instante me acurrucó en sus brazos. Oh, Ren, mi querido hijo. Tu mamá estaba tan preocupada por ti. Haciendo una pausa cada pocos segundos, me pellizcaba la cara por todas partes y repetía las mismas palabras. Mira cuánto has crecido. Oh, mi niño ha crecido tanto. Bajo sus constantes abrazos y besos, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Para colmo de males, mientras mi madre se aferraba a mí, las risas y carcajadas resonaron por toda la habitación mientras todos me miraban con lástima en los ojos. Incluso Amanda, que normalmente nunca se reía, estaba riendo sin control. Nunca antes en mi vida había querido enterrar mi cuerpo tan profundamente bajo la tierra. Ok, cariño, ya puedes calmarte. Llegando a mi rescate fue mi padre, quien rápidamente llegó y le dio una palmada en el hombro a mi madre. Un poco más. Mi madre protestó, sin embargo, mi padre negó con la cabeza. ¿No lo dijiste antes? Ren está cansado, déjalo descansar un poco. Ay, bien. Finalmente, después de un par de segundos, finalmente me soltó. Sin embargo, al soltarme, pude ver una mirada de profunda renuencia en su rostro. Libre del agarre de mi madre, miré agradecido a mi padre. Gracias. Sonriéndome, me dio un codazo con la cabeza. Ven, siéntate con nosotros en la mesa. Al decir esas palabras,
Rápidamente llevó a mi renuente madre hacia la mesa donde todos los demás estaban sentados. Amanda lo siguió. Levantando la cabeza y mirando a todos en la habitación, bajé la cabeza ligeramente y murmuré. Ok. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Capítulo 462, Grieta en el cielo, 1. Dentro de un vacío negro como la tinta. Con los ojos cerrados, una figura que tenía un parecido asombroso con un humano se sentó en medio del vacío. Tenía el pelo blanco ceniciento y una mirada fría e implacable que helaba la sangre a cualquiera que la mirara. Sentado con las piernas cruzadas en medio del vacío, la figura tenía los ojos cerrados. Durante un periodo de tiempo desconocido, la figura permaneció sentado sin mover un solo músculo de su cuerpo. Si no hubiera sido por el movimiento rítmico de su pecho, alguien podría haberlo confundido fácilmente con un muerto. Nadie podía decir cuánto tiempo había pasado desde entonces, ya que el concepto de tiempo se había anulado en ese vacío negro. Un pequeño movimiento. Con un pequeño movimiento, los ojos de la figura se movieron repentinamente. Después del primer movimiento vino el segundo, y en poco tiempo los ojos de la figura se abrieron de golpe, revelando dos pupilas de color rojo sangre. Parpadeando un par de veces, el área que rodeaba a la figura se congeló de repente. Mirando a su alrededor, la figura tenía una expresión apática y fría en su rostro. Fue entonces cuando sus labios se curvaron hacia arriba mientras abría lentamente la boca. Te has debilitado, ¿verdad? La voz fría pero arrogante de la figura flotaba por el vacío. Un frío profundo impregnó el lugar mientras la figura se levantaba lentamente. Echando un vistazo a su alrededor, la figura cerró los ojos y levantó la mano. Con un simple golpe de su mano, el espacio frente a él se rasgó. Una vez que el espacio se rasgó, creando una pequeña grieta en el tejido del espacio frente a él. Después de la rasgadura espacial, una escena impactante se reveló detrás de ella. Más de 30 figuras diferentes se encontraban detrás de una gran esfera en forma de panal que actualmente rodeaba a la figura de pelo blanco. Cada figura emitía una tremenda presión que hacía que el entorno se distorsionara con su mera respiración. Mirando fijamente a las figuras que estaban detrás de la esfera, el individuo de pelo blanco ceniciento sonrió. ¡Qué bienvenida tan interesante! La figura murmuró antes de cerrar los ojos y dar un paso hacia la grieta. Antes de entrar en la grieta, murmuró un par de palabras más. Parece que los dos ya han despertado parcialmente. Es hora de que yo haga mi parte. Bienvenido de vuelta. Felicitaciones por tu victoria. Tu actuación fue increíble. En el momento en que Kevin entró en la sede de la Unión, fue recibido instantáneamente por sus colegas que lo halagaron y aplaudieron por sus logros en la conferencia. Nadie mencionó su derrota con Ren, pero esto era comprensible. Kevin era parte de la Unión mientras que Ren no. Además, Kevin era la estrella en ascenso de la Unión, nadie quería ponerse de su lado malo. Con una sonrisa tranquila en su rostro, Kevin agradeció a todos los que lo elogiaron. Él ya estaba preparado para tal escenario y por lo tanto no se sintió en lo más mínimo alterado. Gracias, gracias. Después de agradecer a todos, Kevin se dirigió rápidamente al vestuario. Hoy se le encomendó la tarea de entrar en una mazmorra con otro pequeño equipo de la Unión. Era una simple misión de reconocimiento. Con la Unión poseyendo más de 1000 mazmorras diferentes, de vez en cuando necesitaban hacer un pequeño chequeo para ver si algún demonio se había infiltrado o si la mazmorra seguía estable. Al llegar al vestuario, Kevin abrió su taquilla designada y sacó un traje especial. Clank. Se lo puso rápidamente. El traje estaba hecho con la piel de una bestia rara que solo se podía encontrar en las afueras del dominio humano y que tenía que ser cazada personalmente. Lo que hacía que la piel fuera tan especial eran sus propiedades especiales que le permitían absorber el 10% del daño infligido por un individuo clasificado. No sonaba a mucho, pero para Kevin, esta cantidad era algo que podría potencialmente salvarle la vida. Mientras se ponía el traje, pensó en secreto para sí mismo. A pesar de que gané la competencia, solo me dieron unos días de descanso. ¡Qué ingratos! Ni siquiera habían pasado un par de días desde su regreso al dominio humano y la Unión lo había obligado a ir en esta pequeña excursión. La verdad es que estaba bastante cansado, pero un trabajo es un trabajo, y por lo tanto. Sí, Deep.
Subiendo la cremallera de la parte trasera de su traje, Kevin salió tranquilamente del vestuario. Luego, girando a la derecha de la habitación, Kevin se dirigió a una habitación especial donde varias personas ya lo estaban esperando, todos con trajes similares al suyo. Al llegar a la habitación, Kevin echó un vistazo a los demás y les preguntó solemnemente. ¿Ya están todos reunidos? Con la espalda recta, todos los reclutas gritaron al unísono. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Kevin asintió con la cabeza satisfecho al ver esto. Extendiendo su mano, Kevin preguntó. Dame el informe de la mazmorra. Sí, señor. Dando un paso adelante, una joven con el pelo largo y castaño recogido en una coleta y una figura regordeta le entregó a Kevin una pequeña tableta. Gracias. Tomando la tableta de la chica con una sonrisa cortés, Kevin revisó rápidamente la información escrita en la tableta. Deslizando el dedo hacia la derecha de la tableta, leyó en voz alta los detalles de la mazmorra. La mazmorra es una mazmorra de tipo tierra. Su entorno se encuentra en la pradera del reino de los demonios, y los monstruos que se pueden encontrar en la mazmorra son el Monslo, Kobarbeb, el escorpión ascendiente. Mientras Kevin leía la lista de monstruos que se encontraban dentro de la mazmorra, no pudo evitar fruncir el ceño. Esta mazmorra es mucho más difícil de lo que había anticipado originalmente. No fue hasta que revisó la lista que Kevin se dio cuenta de que la mazmorra a la que había sido asignado estaba en el espectro superior de la. De acuerdo, entiendo la situación. No fue hasta que leyó la información un par de veces más que Kevin finalmente guardó la tableta y volvió a dirigir su atención hacia los reclutas. Con una mirada solemne en el rostro, miró a todos los presentes. No estoy seguro de por qué los jefes del departamento decidieron entregarnos esta misión, pero desde el LHM... En medio de su discurso, los ojos de Kevin se encogieron de repente cuando toda la habitación comenzó a temblar incontrolablemente. Rugido, rugido. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? En el preciso momento en que ocurrió el temblor, todos los que estaban dentro de la habitación se alarmaron y se agarraron a algo para mantenerse firmes. Agarrándose al lado del portal, Kevin también se preguntó qué había pasado. Canalizando el mana dentro de su cuerpo, mantuvo su cuerpo erguido y miró alrededor de la habitación con asombro. Sin embargo, antes de que siquiera tuviera tiempo de procesar todo, un timbre bajo sonó de repente dentro de su cabeza mientras múltiples etiquetas rojas se materializaban frente a él, asustándolo por completo. ¿Qué? Di. Advertencia, advertencia, advertencia. Ascensión del Rey Demonio, 5 años, 8 meses, 2 días, 57 segundos. Mirando la interfaz del sistema frente a él, la boca de Kevin quedó abierta mientras su mente se quedaba en blanco por completo. ¿Qué está pasando? Todo sucedió tan rápido e inesperadamente que tardó en entender lo que significaba el mensaje, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron ampliamente y una maldición escapó de su boca. Mierda. Fue en ese momento cuando Kevin entendió que algo terrible debió haber sucedido. Adiós, ñola. Adiós, hermano. Dejando a ñola en la escuela, le di un adiós con una sonrisa en la cara. Habiendo pasado los últimos días con ella y mi familia, me sentí mucho más relajado. Como había estado lejos de ella y de mis padres durante mucho tiempo, había muchas cosas de las que tenía que ponerme al día. Durante los días que regresé, pasé la mayor parte del tiempo en casa poniéndome al día con ellos. Desde entonces, pude aprender muchas cosas nuevas, como el hecho de que ñola ahora estaba en el jardín de infancia y que mis padres ya no estaban en deuda. De hecho, ahora que el mundo conoce su identidad, han recibido múltiples ofertas de patrocinio de grandes conglomerados, que esperan ganarse su favor. Al principio creí que era un buen negocio para ellos, pero parece que los dos están satisfechos con lo que tienen y han rechazado todas las ofertas que les han llegado. Por más que les dije que estaba bien aceptar las ofertas, se negaron rotundamente, así que, encogiéndome los hombros, solo pude aceptar su decisión. Creo que ya es hora de irme. Fue solo después de ver a ñola alejarse por el pasillo de la escuela que finalmente salí del edificio. Mientras caminaba hacia mi auto, justo cuando estaba a unos metros de distancia, la puerta se abrió lentamente. Rápidamente entré en el vehículo y pisoteé el acelerador. Mi próximo destino era la sede del grupo.
Hacía un tiempo que no veía al resto del grupo, y era hora de empezar a prepararse para el futuro. Además, tenía que solucionar un par de problemas, principalmente los padres de Berblood y Aaron. Ahora que había regresado al dominio humano, decidí eliminar rápidamente todas las posibles amenazas antes de que vinieran a mí. Era mejor ir hacia ellas antes de que tuvieran la oportunidad de atacarme. También estaba el monolito, pero era una organización con la que no podía meterme tan fácilmente. Era demasiado débil para manejarlos. ¿HM? Detuve mi auto en un semáforo y fruncí el ceño al ver un extraño vuelo de pájaros en el cielo. Además, sentí una extraña fluctuación en la mana del ambiente. Giré la llave y apagué el motor del auto, luego me bajé y puse una mano en el techo del vehículo, observando los alrededores. Todo parecía normal, pero a la vez diferente. Era difícil de explicar, pero parecía el calma antes de la tormenta. Vea, boom. Vea, boom. Sin darme cuenta, mi corazón comenzó a acelerarse. Rumble. Antes de poder entender la sensación que estaba experimentando, la tierra comenzó a temblar y gritos asustados se escucharon por doquier. Maldición. Maldije en voz alta mientras canalizaba la mana dentro de mi cuerpo y mantenía los pies bien plantados en el suelo. Rumble. Rumble. Los segundos pasaban y el suelo temblaba con más fuerza, la gente caía y sus gritos de pánico reverberaban en cada rincón de la ciudad, los autos alrededor mío vegan a pitar incontrolablemente. Cuando tuve que las cosas no podían empeorar, mis orejas se movieron al escuchar el sonido de algo que se rompía. Alzar mi vista, mis pupilas se dilataron al ver cómo el cielo se desgarró y una enorme brecha apareció en él. Tragué saliva, abrí y cerré la boca sin poder articular palabra. No puede ser, este fenómeno. Antes de que pudiera terminar mi oración, la grieta en el cielo se abrió aún más y de repente la mana en el aire se volvió más densa. Al instante, los poros de mi cuerpo se abrieron y mi cuerpo comenzó a absorber ansiosamente la mana del ambiente. Mi fuerza, que había estado creciendo a un ritmo constante, aumentó un par de niveles. Normalmente estaría encantado con esto, pero en este momento me invadía una profunda seriedad. Rápidamente volví a entrar en mi auto, encendí el motor y pisoté el acelerador, volviendo hacia el jardín de infantes. Mientras conducía por las calles, no pude evitar maldir una y otra vez en voz alta. Joder, joder, joder. Capítulo 463. Una grieta en el cielo, 2. Mi auto se detuvo con un fuerte chirrido frente al jardín de infantes de Ñola, y bajé rápidamente. Sin mirar atrás, corrí hacia el edificio. Aunque la situación no era precisamente peligrosa, ya que sabía lo que estaba sucediendo, igual decidí ir a buscar a Ñola. La confianza en mis recuerdos estaba disminuyendo. Había un par de guardias en la entrada, pero estaban tan absortos viendo el cielo que ni siquiera me vieron pasar mientras entraba corriendo. ¿Dónde está el aula de Ñola? Perdido en los pasillos del edificio, miraba a izquierda y derecha en busca de Ñola. Podía escuchar los gritos y llantos de los maestros y alumnos ecoando por los pasillos y aulas. Ñola. Afortunadamente, no tuve que buscar por mucho tiempo. La encontré en uno de los salones, agachada en el suelo con las manos tapándose la cabeza. Corrí hacia ella. Al oírme llamar su nombre, Ñola se giró y extendió sus brazos hacia mí. Hermano. Estoy aquí. Agarrándola por las axilas, la acerqué a mí y finalmente me calmé. Mientras ella estuviera bien, todo estaría bien. Levantando la cabeza y mirando a mi alrededor, fruncí el ceño. Había más de 20 niños dentro de la habitación, y todos parecían aterrorizados. Con otro retumbo, el aula se sacudió y los niños empezaron a llorar aún más fuerte. Ñola, que se aferraba a mí con fuerza, tiró de la parte de atrás de mi camisa mientras decía en voz baja. Hermano, tengo miedo. Está bien, no es nada grave. Solo un pequeño terremoto. Acariciándole la cabeza, la aseguré rápidamente de que todo estaba bien. ¿Terremoto? Sí, solo agárrate fuerte y no pasará nada. Bajando la cabeza y mirando a Ñola, le sonreí. ¿No lo dijiste antes? Hermano es fuerte, ¿verdad? Aparentemente convencida por mis palabras, Ñola acercó su rostro a mi pecho y cerró los ojos. Suspiré aliviado al ver esto.
Echando un vistazo a los niños dentro del aula, me dirigí hacia la maestra que intentaba calmar a todos. Debido a lo que estaba pasando, ella todavía no se había dado cuenta de mi presencia. Caminando hacia la maestra, la llamé suavemente. Disculpe. ¿Quién eres? Asustada, la maestra dio un salto hacia atrás. Inclinando la cabeza y mostrándole a la maestra el rostro de Ñola, intenté calmarla rápidamente. Está bien, soy su hermano. Luego, mirando hacia los demás, dije rápidamente. No tienen que preocuparse por la situación. Es solo un ligero terremoto, debería desaparecer en un par de minutos. Lo que deben hacer es calmar a los niños. El edificio está reforzado con medios especiales, por lo que no se derrumbará bajo este tipo de sacudidas. Si tuviera que estimar la fuerza de la sacudida, diría que sería comparable a un terremoto de magnitud 6.5. Fue fuerte, pero no era algo que pudiera causarle problemas al edificio. Después de todo, el edificio fue diseñado para resistir incluso terremotos de magnitud 9.9, que fue la más alta jamás registrada, incluso cuando ocurrió el primer cataclismo. En pocas palabras, esta situación no era peligrosa. Al decir esas palabras, me aseguré de liberar un poco de mi aura para asegurarle que era alguien confiable. Oh, ok. Al escuchar mis palabras y sentir mi poder, la maestra finalmente logró calmarse. Luego, rápidamente se puso a trabajar y ayudó a todos los niños a calmarse. Asentí con la cabeza al ver esto. Luego, con Ñola todavía en mis brazos, salí rápidamente del edificio. Como había memorizado el camino al entrar, no me llevó mucho tiempo salir del edificio. Al llegar a mi coche, la puerta se abrió y dejé que Ñola se sentara en el asiento delantero. Abrochando su cinturón de seguridad, me senté en mi asiento y presioné el acelerador del coche. Mi destino actual era la sede de los mercenarios. En este momento, ese era probablemente el lugar más seguro al que podía ir. Mientras conducía, miré hacia la pequeña pantalla que estaba en la parte delantera del coche. Con mi mano derecha, toqué la pantalla y llamé a mis padres para asegurarme de que todo estaba bien con ellos. La última vez que lo comprobé estaban en casa, por lo que no deberían estar demasiado preocupados por su situación. Pero todavía tenía que comprobarlo de nuevo. ¡Rin! ¡Rin! El teléfono no sonó mucho tiempo, ya que la voz llena de pánico de mi madre sonó por los altavoces del coche. ¿Ren? ¿Todo está bien? ¿Estás bien? ¿Ñola está contigo? Al ver lo aterrorizada que sonaba, intenté calmarla rápidamente. Mamá, cálmate, todo está bien. Estoy con Ñola. Volviendo la cabeza, miré a Ñola. Ñola, saluda a mamá. Hola, mamá. Ay, gracias a Dios, estaba muy preocupada. Gracias a Dios que ustedes dos están bien. Fue solo después de escuchar la voz de Ñola que mi mamá se calmó. Antes de que pudiera continuar, le informé rápidamente de mis planes. Mamá, voy a llevar a Ñola a mi trabajo. Me imaginé que ese es el lugar más seguro para llevarla, así que no tienes que preocuparte por nosotros. Mientras hablaba, de repente noté que Ñola inclinaba la cabeza lejos de los altavoces. Extendiendo mi mano, bajé el volumen de los altavoces antes de continuar. En cuanto a la situación, es mejor que te quedes en casa durante las próximas horas. La situación no es tan mala como piensas. Pero por si acaso, quédate en casa con papá, ¿vale? Porque ya tenía una idea de lo que estaba pasando, sabía que la situación no era exactamente terrible. Sin embargo, por si acaso algo sucedía, todavía sugerí que deberían quedarse en casa por el día. Afortunadamente, mi madre aceptó de inmediato mis palabras al decir: Está bien, si tú lo dices. Asegúrate de mantener a Ñola segura, ¿de acuerdo? Confío en ti. Sí, no te preocupes. Mirando a Ñola, que estaba mirando las calles, repetí una vez más: No te preocupes. ¿Qué está pasando? Levantándose y mirando hacia la ventana de su apartamento, las cejas de Mónica se fruncieron. Dando un paso hacia adelante, apareció fuera de su edificio, levitando en el aire. Su cabello naranja brillante se movió suavemente hacia arriba mientras el viento soplaba a su alrededor. Levantando la cabeza y mirando la grieta en el cielo, sus cejas se fruncieron con fuerza.
Esto no parece bueno. Murmuró suavemente para sí misma. Aunque no podía entender del todo lo que estaba sucediendo, sabía que la grieta en el cielo no era una buena señal de lo que estaba por venir en el futuro. Su disposición rápidamente se volvió seria. HM. Desde arriba podía oír débilmente los gritos de pánico que venían de debajo de la ciudad. Sin embargo, todo esto se volvió sordo para ella mientras de repente una sensación extraña recorría su cuerpo. ¿Qué está pasando? Levantando la mano, sus pupilas se dilataron al encontrar millones de partículas rojas brillantes flotando a su alrededor. Deslizando la mano hacia la derecha, observó cómo las partículas rojas brillantes rozaban su mano como el agua. Para hacer las cosas aún más extrañas estaba el hecho de que al rozar su mano con las partículas, podía sentir cómo aumentaba el maná dentro de su cuerpo. Sus labios se secaron al sentir esto. El maná en el aire se está espesando. Antes de que se diera cuenta, las partículas rojas en el aire que la rodeaban se volvieron más y más densas. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera rodeada por las partículas rojas. En lugar de entrar en pánico, Mónica cerró de repente los ojos. Tras esto, sucedió algo extraordinario. Las partículas rojas brillantes que flotaban alrededor de Mónica se detuvieron de repente. Luego, como si Mónica fuera una aspiradora, las partículas del aire se lanzaron repentinamente hacia el cuerpo de Mónica como un embudo. El tono que giraba alrededor del cuerpo de Mónica se intensificó y su cabello se disparó hacia arriba. Con los ojos aún cerrados, un tono brillante similar a una llama se materializó de repente al lado de los ojos de Mónica mientras el área que la rodeaba se congelaba. ¡Oh, mom! Un zumbido resonó en el aire y un embudo rojo se manifestó sobre el cuerpo de Mónica. Esto persistió durante un periodo de tiempo desconocido antes de que la cabeza de Mónica se arqueara repentinamente hacia arriba y un pilar rojo brillante saliera de su cuerpo. En el momento en que el pilar rojo brillante apareció en el aire, todos los individuos poderosos del dominio humano levantaron simultáneamente la cabeza y miraron en su dirección. En este momento, todos sabían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Saliendo corriendo de la sede de la Unión, los pasos de Kevin se detuvieron una vez que finalmente pudo tener una visión clara del cielo. Allí vio la enorme rasgadura en el cielo, y su rostro no pudo evitar retorcerse al ver esto. ¿Qué demonios está pasando? Desde el mensaje del sistema hasta la grieta en el cielo, Kevin no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, si tuviera que hacer una suposición, Kevin creía que de alguna manera tenía que ver con el rey demonio. Para que el temporizador se redujera repentinamente y que esto sucediera, Kevin sabía que esto no era una coincidencia. El rey demonio definitivamente estaba tramando algo. Sus dientes se apretaron al pensar en ello. ¿HM? ¿Por qué Caden había estado demasiado distraído con sus pensamientos? Solo después de que pasaron un par de minutos se dio cuenta de algo extraño en el mundo. O mejor dicho, el maná en el aire. ¿El maná en el aire? A diferencia de Mónica, Kevin no podía ver lociones individuales en el aire, sin embargo, no era tonto. Definitivamente podía sentir que algo andaba mal con el maná en el aire. Cerrando los ojos, Kevin rápidamente canalizó el maná en el aire hacia su cuerpo. Después de un par de segundos, abrió los ojos ampliamente. ¿El maná en el aire es más denso? Si antes le tomaba una hora recuperar completamente su maná, en este momento, Kevin estimó que le tomaría ni siquiera la mitad de ese tiempo. El maná en el aire se había vuelto mucho más denso. Esta fue una sorpresa agradable para él. No solo significaba que ahora podía pelear más tiempo, sino que también significaba que podía romper a un ritmo más rápido que en el pasado. Sin embargo, Kevin no se regocijó por mucho tiempo. Aunque el hecho de que la densidad de maná de la Tierra había aumentado era algo bueno para la humanidad en general, también sabía que esto era tan malo como bueno. Si tan solo todos los humanos fueran buenos. Para entonces, Kevin sabía que no era el único que se había dado cuenta de que la densidad del maná había aumentado. Desde los miembros de la Unión hasta los miembros del monolito. Este cambio repentino definitivamente amenazó el equilibrio del mundo. Cuanto más fuertes se volvían las personas, más caos sembraba, y la Unión tendría mucho más difícil mantener el poco orden que tenía el mundo. Para Kevin, este cambio no era ideal. Más bien,
Solo sirvió para hacerlo más aprensivo sobre toda la situación. ¿Eh? Sacando a Kevin de sus pensamientos, Kevin de repente sintió una enorme presión proveniente de la distancia. Girando la cabeza para mirar en la dirección de donde venía la presión, los ojos de Kevin se abrieron ampliamente mientras miraba un enorme pilar naranja en el cielo. Esto. Mirando el pilar naranja en el cielo, Kevin sintió una extraña sensación de familiaridad proveniente de él. No le tomó mucho tiempo a Kevin darse cuenta de dónde venía la sensación mientras su cabeza se echaba hacia atrás conmocionado. Esta huella de mana familiar definitivamente pertenece a Mónica. No le quedó claro al principio, pero debido a que la producción de mana proveniente del pilar en la distancia era tan enorme, Kevin pudo decir instantáneamente que el mana pertenecía a Mónica. Había estado con ella el tiempo suficiente para saberlo. ¿Está a punto de romper a Rango? Además, para su sorpresa, se dio cuenta de que el mana en el aire se estaba cubriendo rápidamente en su dirección. Habiendo roto varias veces en el pasado, Kevin estaba bastante familiarizado con el proceso y por lo tanto, después de mirar en dirección a Mónica durante un par de segundos más, pudo llegar rápidamente a la conclusión de que Mónica estaba a punto de romper a Rango. Una vez que sus pensamientos se detuvieron allí, sus puños se apretaron secretamente. Finalmente, después de mucho tiempo, la humanidad estaba a punto de ganar otra potencia. Capítulo 464, Grieta en el cielo, 3. 8:10 de la mañana, de repente apareció una enorme grieta desconocida en el cielo. Lo que siguió después fue un intenso temblor que se parecía al de un terremoto de magnitud 6.5. 8:40 de la mañana, el temblor persistió durante un total de 30 minutos antes de detenerse. En este momento no ha habido informes de muertes, ya que solo hubo informes sobre un par de personas heridas. No se sabe mucho sobre la grieta en el cielo. 9:15 de la mañana, los informes provenientes de la Unión han declarado que todo está bajo control y que han aumentado su guardia en la grieta en el cielo. 9:15 de la mañana, en un giro de eventos impactante, los científicos han informado el hecho de que la densidad de mana del planeta ha aumentado en un factor de 3. Muchas personas que habían estado estancadas en el mismo rango durante años de repente se han encontrado rompiendo. 9:15 de la mañana, nuestro mundo ha llegado a un nuevo punto de inflexión. Apagando la proyección holográfica, Smalsnake miró solemnemente a los demás reunidos en la habitación. En este momento, todos estaban sentados en el gran escritorio de madera instalado en una de las habitaciones del almacén. La habitación era una habitación especial hecha para situaciones de emergencia. En el momento en que apareció la grieta en el cielo, Hein y Ava entraron en pánico y estaban a punto de correr de regreso con sus padres y familiares para asegurarse de que estaban bien. Sin embargo, antes de que pudieran salir, Ren, que había llamado y les había dicho a todos que permanecieran en el edificio, los detuvo rápidamente. Antes de que Ava y Hein pudieran protestar, también les dijo que sus padres iban a estar bien. Aunque Hein y Ava querían protestar, dado que Ren fue quien habló, y sabían que normalmente no se equivocaba en este tipo de situaciones, obedecieron sus órdenes. Dicho esto, un aire de nerviosismo y tensión impregnaba toda la habitación, ya que todos todavía estaban confundidos sobre el repentino giro de los acontecimientos. De todos los presentes, la única que parecía estar en lo más mínimo preocupada por la situación era Angélica, que estaba sentada en el extremo de la mesa con los ojos cerrados. Junto a ella estaba Ava. Encendiendo su computadora portátil y navegando por sus canales de información, Smalsnake pensó por un momento y levantó la cabeza. Angélica, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Su calma hizo que Smalsnake pensara que ella sabía algo. Sin embargo, parecía que lo había evaluado mal, ya que Angélica rápidamente lo rechazó. No. El ceño fruncido en la cara de Smalsnake se profundizó. Pellizcando la pantalla de su computadora portátil, Smalsnake miró las imágenes de la grieta en el cielo, sin embargo, sin importar cuánto intentara mirar, no podía entender qué estaba sucediendo. Espero que Ren llegue pronto. Realmente no estoy disfrutando esta situación. Mirando las diferentes portadas y titulares que tenía frente a él, Smalsnake sacudió la cabeza. La situación le estaba resultando muy preocupante. Bajó la cabeza y consultó su reloj. Justo cuando Smalsnake iba a marcar el número de Ren, una alarma le avisó de la presencia de alguien en el depósito.
Accionó las cámaras y, al comprobar que era Ren, Smalsnake se relajó y cerró su portátil. Por fin ha llegado. Entrando en el depósito, con Ñola todavía en brazos, me dirigí rápidamente a la sala de reuniones. Si habían seguido mis instrucciones, todo el mundo debería encontrarse allí en aquel momento. Y así fue exactamente. En cuanto crucé el umbral de la puerta, pude ver a todo el mundo sentado, esperándome. Nada más llegar, noté cómo todos dirigían su mirada hacia mí, o más bien, hacia Ñola. Hice como si no percibiera aquellas miradas. Smalsnake fue el primero en hablar, o al menos lo intentó, pero le interrumpí de inmediato. Ren, tú. Cállate, Smalsnake. Había cosas mucho más importantes a las que atender. Pero, justo cuando iba a comenzar a hablar, Ñola frunció el ceño mirándome y dijo: Hermano, eso no está bien. ¿HM? Ñola alzó un dedo. No se dice cállate, es una mala palabra. Sentí un tic en los labios. Antes de que pudiera decir algo más, Ñola señaló en dirección de Smalsnake. Mamá dice que tienes que disculparte si dices malas palabras. Volví a sentir un tic en la boca. Tras morder mis labios y dirigir una mirada a Ñola, que mantenía una expresión seria, mis hombros se hundieron y suspiré profundamente. De acuerdo, vale. Giré la cabeza y miré a Smalsnake, que tenía las lágrimas a punto de caerle. Con la mano derecha temblaba sin control alguno. Tras inhalar profundamente, muevo los labios sin emitir sonido alguno. Lo siento, Smalsnake, por lo que dije antes. Smalsnake, que parecía disfrutar con la situación, alzó su mentón y mostró una expresión benevolente. No hay problema, ningún daño hecho. Apreté los dientes al ver su reacción. No obstante, al darme cuenta de que Ñola aún se encontraba en la sala, no tuve más remedio que ceder y deposité a la niña en una silla junto a mí. Siéntate aquí, cielo. Si fuera posible, preferiría que no estuviera en ese momento allí, pero como todo el mundo se encontraba reunido en la sala y no había nadie fuera que pudiera supervisarla, solo pude permitir que escuchara la conversación. Aún así, no iba a permitir que la escuchara simplemente sentada allí. Una vez se sentó, le di mi teléfono. Voy a mantener una conversación importante ahora mismo, así que juega con mi móvil. Ñola tomó mi teléfono y asintió obedientemente. Sonreí al verla así. A continuación, levanté la mano y una pequeña barrera transparente se formó alrededor de ella, bloqueando todos los ruidos procedentes del exterior. Con esto ya está. Satisfecho, me volví hacia los demás. Puse mis manos sobre el escritorio y adelanté mi cuerpo, a la vez que inhalaba profundamente. Justo cuando iba a hablar, de la nada, el humo se extendió por el aire. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era el responsable. Cerré los ojos y dije lentamente: Leopold, por el amor de Dios. Por favor, aparta ese cigarrillo. Ya me había contado Smalsnake lo adicto que se había vuelto Leopold desde que volvió de Isanor, y al principio, no le creía a Smalsnake. No, más bien, no quería creerlo. Sin embargo, mirando a Leopold frente a mí, solo pude sacudir la cabeza en secreto. Bueno. Dando otra pequeña calada al cigarrillo que tenía en la mano, Leopold miró a Ñola antes de apagarlo. Gracias. Dándole las gracias a Leopold, y asegurándome de que no había nada más a lo que tuviera que prestar atención, empecé a hablar. Muchos de ustedes probablemente se preguntan qué está pasando en el mundo, y qué es esa gran grieta en el cielo. Bueno, tengo buenas y malas noticias para todos ustedes. Hice una pausa y me mordí los labios. La buena noticia es que la situación no es tan grave como todos piensan. Durante el próximo año más o menos, no habrá tantos cambios en el mundo aparte del hecho de que la densidad de maná está aumentando lentamente. De hecho, se podría decir que esto es algo bueno. Levantando la cabeza, mis ojos se posaron en Smalsnake y Ryan. ¿Ustedes saben cómo se mide el límite de talento? Yo sé la respuesta a esto. Ryan respondió con entusiasmo mientras bajaba la consola de juegos que tenía en la mano. Oh, adelante. Colocando la consola de juegos sobre la mesa, Ryan se sentó derecho y empezó a explicar. Homnuk me dijo esto cuando estaba en Isanor.
Hay varios factores que pueden medir el límite de talento de alguien, sin embargo, el factor más importante es su tasa de absorción de maná. Sí, eso es correcto. Escuchando las palabras de Ryan, asentí con la cabeza. Había muchos factores que determinaban el límite de talento de alguien, sin embargo, el factor principal era su tasa de absorción de maná. Típicamente, cuanto más alta es su tasa de absorción de maná, mayor es su talento. En medio de mis pensamientos, Ryan continuó. Correlacionando la densidad de maná en el aire con la tasa de absorción de maná del usuario, podemos determinar el límite de talento de alguien. La tasa de absorción de maná suele estar relacionada con el espectro genético del usuario, por lo que no se puede cambiar a través de factores internos. Solo se puede absorber una cierta cantidad de maná a la vez, y por lo tanto, comparando los datos con la densidad de maná en el aire, se puede medir una estimación del potencial de alguien. Aparte de eso, hay una correlación positiva general entre la densidad de maná y la absorción, lo que significa que cuanto mayor es la densidad de maná, mayor es la absorción. Una sonrisa satisfecha apareció en el rostro de Ryan al terminar su frase. Sin embargo, antes de que pudiera regocijarse por completo, Smalsnake negó con la cabeza. Ryan, te estás olvidando de algo. Volviendo la cabeza para mirar a Smalsnake, Ryan inclinó la cabeza con confusión. Elevando la ceja, Smalsnake lo miró con una cara que decía, ¿no te estás olvidando de algo importante? Ah, claro, casi lo olvido. Dando un golpe con el puño en la palma de su mano, los ojos de Ryan se iluminaron. Al medir el límite de talento de alguien, también se tiene en cuenta la estructura biológica del usuario. Para aquellos con bajas tasas de absorción de maná, una vez que el maná dentro de su cuerpo alcanza un cierto umbral, la tasa a la que crecen también se estanca. ¡Qué impresionante! Escuchando su conversación, me quedé gratamente sorprendido. Parecía que no habían pasado sus días en Enlour en vano. Lo que dijeron era cierto. Con la grieta en el cielo aumentando la densidad de maná en el aire, la evaluación del talento de los individuos ahora tendría que ser reevaluada, ya que el límite ahora se había elevado. Por supuesto, eso se aplicaba principalmente a los individuos de menor rango. Para los individuos de rango superior, aunque también experimentarían un cambio, no sería tan drástico como el de los individuos de rango inferior. Sin embargo, incluso si experimentaran un cambio, no llegaría a romper el límite de talento. Solo yo podría hacerlo, ya que había consumido la semilla del límite. Sin ella, nadie podría realmente romper el límite. Sonriendo en secreto, asentí con la cabeza a Ryan. Eso es correcto, Ryan. Masajeándome la barbilla, pregunté. Ahora, hipotéticamente hablando, ¿qué crees que pasará si la densidad de maná en el dominio humano aumenta continuamente a lo largo de los años? Antes de que Ryan pudiera responder, Smalsnake intervino desde un lado mientras él contestaba. Bueno, eso es simple. Todos subirán de rango más rápido y la gente que antes pensaba que estaba limitada a su talento se encontrará rompiendo su límite de talento. A mitad de la frase, los ojos de Smalsnake se abrieron de par en par. Espera, ¿estás diciendo que eso es lo que está pasando ahora mismo? Correcto. Contento de que Smalsnake lo entendiera, continué explicando. Lo que está sucediendo actualmente es el preludio muy temprano del tercer cataclismo, y el último cataclismo antes de que el rey demonio finalmente entre en este mundo. Una vez que mis palabras se desvanecieron, la habitación se volvió instantáneamente tensa. Sin embargo, antes de que alguien pudiera entrar en pánico, rápidamente los tranquilicé. No se preocupen, el tercer cataclismo todavía está bastante lejos de ahora. Yo diría que sucederá en 5 años. Según mis recuerdos, este evento significó el despertar del rey demonio, y por lo que recordaba, le tomó unos 5 años ascender a la tierra una vez que apareció la grieta en el cielo. Aunque sabía que no podía confiar ciegamente en los recuerdos de mi cabeza, no pensé que estos recuerdos estuvieran equivocados. Dado que el objetivo de la otra entidad era derrotar al rey demonio, no pensé que la información fuera incorrecta. Dicho esto, con la densidad de maná en el mundo espesándose, en aproximadamente un año, la paz que estamos experimentando actualmente se derrumbará, ya que aparecerán más mazmorras, y las sobrecargas de mazmorras, que antes se consideraban nada peligrosas, ahora se convertirán en una gran amenaza para el mundo. Cerrando los ojos, me senté en la silla que tenía detrás. Inclinándome hacia atrás en mi silla, miré a todos los presentes.
No piensen demasiado en el futuro. Su trabajo es simple, y eso es mejorar todo lo que puedan. Ustedes, incluyéndome a mí, todavía somos demasiado débiles para pensar en el futuro. Odiaba decir esto, pero esta era la triste realidad. Por el momento, todos todavía eran demasiado débiles para preocuparse por el rey demonio y el inminente tercer cataclismo. Jane y Ava todavía estaban alrededor del rango, Leopold estaba en el rango, y Smalsnake y Ryan no estaban clasificados. También estaba Angélica, que estaba clasificada, pero su situación aún era desconocida, ya que el contrato iba a expirar en poco menos de 2 años. Con suerte, ella decidiría prolongar el contrato, sin embargo, la posibilidad de que no lo hiciera todavía estaba ahí, así que no podía hacerme ilusiones. Dejando a Angélica a un lado, era un grupo bastante fuerte, sin embargo, estaba muy lejos de donde quería que estuvieran. Toc, toc, toc. Tocando la mesa con mi dedo, abrí los ojos. No diré mucho más. Sin embargo, esta grieta es una oportunidad. Una oportunidad para que todos se vuelvan más fuertes, realmente sería una pérdida dejar pasar esa oportunidad.